Queridos todos de esta comunidad también querida de Regueira, cuando se celebra un sacramento, la Eucaristía por supuesto, especialmente la Eucaristía dominical, pero cada Eucaristía que se celebra en el mundo, cada sacramento que se celebra en el mundo, incluso, no exagero, sino todas nuestras oraciones apuntan a Dios. Y bien decimos con nuestro lenguaje que es limitado, porque para hablar de lo eterno, de lo infinito de Dios, nuestro lenguaje es limitado. Puede ser muy prolijo, con palabras exactas, pero ninguna palabra abraza todo lo que queremos expresar. Hacemos como palotes cuando hablamos de Dios. No digo que estemos mintiendo, pero nos alcanzan las palabras. Porque nosotros no tenemos ninguna experiencia de lo eterno o de lo infinito. Lo hacemos por comparación. Incluso comparamos algo que se me hizo eterno o infinito con algo que por ahí no me gustó, que duró mucho. Por ejemplo, este sermón. Sí, me dice, antes de que termine, se ve que tiene piloto automático, me dice sí. Claro, y puede ser pesado, largo, pero no es eterno. Eterno e infinito quiere decir algo que está fuera de las coordenadas de tiempo y de espacio. De hecho, venimos de un viaje o algunos de los que se van a confirmar o de las que se van a confirmar conocen a alguien, se ponen de novio. ¿Y cómo te fue? No sabés. ¿Cómo no sabés? Es que no sabés significa no te lo puedo explicar. Tan es así que a veces decimos, ¿cómo te fue? Mal, mal, y quiero decir que me fue bien. Porque el lenguaje... ¿Y qué tal es él? Terrible. ¿Que te hizo algo? No, terrible. Porque los lenguajes no alcanzan a explicar. A veces a gatas o a tientas, y justamente por eso el pueblo judío no es que no habla de que Dios es eterno su amor. Es más fácil decir eso, es eterno su amor. Entonces, para evitar las confusiones que nos podemos hacer, traducen al lenguaje afectivo del amor cosas de Dios. Porque si yo digo Dios es eterno, insisto, no tenemos experiencia de eternidad. Pero si yo digo Dios es fiel, sí tenemos experiencia de fidelidad o de infidelidad. Por eso decir que alguien es fiel hace que mi corazón galope, es decir, realmente, quizá porque mis experiencias son malas. Puedo tener después dificultades. No entiendo que Dios sea fiel cuando todo a mi alrededor habla de infidelidad. Pero en el fondo el corazón está preparado para la fidelidad. Si apenas atisbamos, como cuando hacemos un borrador, algo de Dios, y lo relacionamos con experiencias de las que no puedo hablar, no me alcanzan las palabras. Pero entonces acá damos un paso más. La dificultad no está en lo infinito o en la eternidad de Dios. La dificultad está en que no alcanzo a comprenderlo. Porque si yo le digo, ¿cómo te fue? ¿Cómo sabes el paisaje? No lo puedo creer lo que he visto. Entonces, ¿es malo? No. La dificultad es quién lo entiende o quién lo comprende y quién lo quiere traducir. A veces tenemos esa experiencia, no les quiero dar un ejemplo como este, pero cuando voy a un examen final, un examen de esos difíciles, lo sé pero no lo sé explicar. Claro, el profesor o la profesora no pueden saber lo que está en tu cerebro, tenés que saberlo explicar, sino de eso depende la calificación que va a ser. Y muy seguramente que lo sabías, pero Dios en cambio ve el interior. Él comprende que no lo puedas explicar. Ahí uno entiende cómo dice San Pablo lo que dice hoy en la primera lectura. Nadie puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no lo inspira. Cuanto más esas cosas que son interiores.
Entonces el pueblo de Dios, según su caminar, va descubriendo aquí y allá cosas de Dios que le hablan de Dios. Si yo le digo a alguien, hablando de mi amada o de mi amado, es un sol, ¿cómo? Dijo que es un sol. Está loco este. No, estoy usando una metáfora. Estoy usando una imagen. No es que es un sol incandescente que donde pasa quema todo, sino que el pueblo de Dios, según su propio caminar, experimenta en la primera etapa pastoril, porque iba avanzando por el desierto, cada tanto se paraba en un oasis para dar de comer a las ovejas que llevaba, que le permitieron sacar de Egipto. Entonces dice y expresa: el Señor es mi pastor. No porque identifica a Dios con una oveja, sino que nos conduce. ¿A dónde nos conduce? A praderas cubiertas de verdor, a aguas tranquilas. Entonces, ¿todo tranquilo el viaje por el desierto? No, aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal porque el Señor está conmigo. Y el Señor acompaña al pueblo judío en el desierto con una nube que los protege del sol, y a la noche en el frío del desierto, que es terrible, con una columna de fuego que les da calor. Pero jamás el pueblo judío iba a identificar a Dios con el fuego, ni a Dios con la nube, como otros pueblos paganos tenían un Dios para el fuego y un Dios para la nube. Como nosotros, que decimos que somos monoteístas y tenemos tantos ídolos que les damos la categoría de Dios, que somos politeístas en nuestra conducta, no en la fe que profesamos. Pero después, cuando el pueblo, y esto viene bien para gente de acá de Darreguera que entiende este lenguaje, el pastoril, ganado que va, que viene. Muchos años atrás eran los receros los que llevaban las vacas que se vendían de acá a un campo, quién sabe si quedaba allá en Pigüé, Suárez, y lo llevaban en el arreo, días y días, antes que estuvieran los trenes, que estuvieran los camiones jaula. Pero luego, con la actividad más sedentaria, ¿cuál es la actividad más sedentaria? Y la típica es la agricultura. Yo necesito instalarme, salvo que sea para plantar en una maceta que me la llevo cuando me mudo. Eso necesita de instalarse. Los judíos se instalan en la tierra prometida, aran los campos, siembran, tienen que esperar la lluvia benéfica y cuando viene ya la época de las cosechas, cosechar. Entonces aprenden a descubrir a Dios en el ritmo de las estaciones, la estación para la siembra, la lluvia esperada, la cosecha. Pero jamás iban a identificar la lluvia con una diosa, la tierra con una diosa, el sol con un dios y cada estación con un dios distinto. Había pueblos que así lo hacían. Y el rayo era uno, y Thor, y tal, y cual, esos dibujos animados o películas que nos encantan, y que es todo politeísta. ¿Basta con eso? No. Ya termino, No solo al instalarme y la agricultura descubro que Dios me brinda la estación propicia para la siembra, para la cosecha, y el que siembra entre lágrimas, porque uno el que siembra tiene esperanza de que podrá cosechar, pero no podés dominar el clima, todo, sobre todo en aquel tiempo. El que siembra entre lágrimas cosecha entre cantares. El sembrador sale llorando, sembrando su semilla, porque es todo lo que tiene, y vuelve cantando, abrazando las gavillas, porque se ha multiplicado, la tierra me ha multiplicado. Pero no dirá nunca la tierra: Dios me ha multiplicado el bien, que también he recibido de Él. Y exhortaba a Dios: no digas nunca por mi mano y por mis méritos has hecho esto, sino es don de Dios. A esto se suma después las relaciones familiares. Las relaciones familiares, como son las del amor más profundo y gratuito. ¿Qué hice yo para que me quieran mis padres? ¿Qué hice yo para que el amigo sea mi amigo? ¿Que lo conquisté? Si lo conquistaste es un plazo fijo, no un amigo.
Me tenés que querer, me tenés que pagar lo que me debes como salario, es una cosa, pero me tenés que querer. Es terrible, pero vivimos el don. Entonces, el pueblo judío se anima a decir a Dios que es como un padre. Como un padre solo, no. Por ahí encontramos pasajes muy lindos. ¿Puede una madre olvidarse del fruto de sus entrañas? Es una pregunta difícil, ¿eh? Pues aunque tu madre se olvidase de ti, yo jamás te olvidaré, le dice Dios a su pueblo. Significa que Dios no solo es padre, sino madre. Señor, dice el Salmo, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos son altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad. Al contrario, acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Y está hablando de Dios. Ya termino. Yo pensaba que era asombro la chica, pero no, era un bostezo. Por allá alguno me hacía así, pero era que estaba allá, entrando en el sueño. No solo eso, sino que si tenemos un mismo Padre, somos hermanos. La fraternidad es lo que nos hace descubrir que somos hijos de un mismo Padre, de Dios. Es aquello que dice San Pablo en la carta primera lectura que se leyó. Hay diversidad de dones, pero un solo Señor. Y más allá de eso, luego en la etapa ya donde hay un diálogo con la cultura griega, el pueblo judío asumió esa cultura griega no sin dolor y comienza a reflexionar de una manera un poco más filosófica. Un poco más, no es que antes no hacía filosofía. Entonces habla de la bondad, de la belleza, de la verdad. ¿De dónde viene todo lo verdadero? Y de la verdad en sí misma, Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿De dónde viene la bondad? Sino de la fuente de la bondad misma. Dios es bueno. No solo bueno, sino 3 veces santo. Fuente de toda santidad. No puede haber santos y santas si no beben de la fuente de toda santidad. No puede haber belleza, lo bello, lo bueno, lo verdadero, si no participara de la misma fuente de la verdad, la belleza y la bondad. Entonces los afectos, la creación, las estaciones, lo sedentario, todo me habla de Dios. Todo. Pero hay algo que es clave y que nos hace comprender hoy más lo que vamos a recibir. Porque les voy a preguntar enseguida, ¿saben lo que van a recibir? ¿El Espíritu Santo qué? No saben. Lo tenés anotado. Lo único que falta. Lo sé, pero no me sale. Lo tenés anotado. El Espíritu Santo que Jesús nos prometió. ¿No dice eso? Sí. Me corrigen, sí, dice, está bien. Contestó bien, padre. Pero bueno, uno aprende de todo. El ser humano conoce y ama. ¿Cómo conoce y ama? Sí. Yo conozco lo que es verdadero y amo, deseo, busco lo que es bueno. ¿Sí o no? Sí. A veces me pasa como San Pablo, dice, ¿qué es lo que me pasa? Que no hago el bien que deseo, sino el mal que aborrezco. Y dice, y el pecado que vive en mí, que hago lo contrario a lo que deseo. ¿Cómo puedo ser tan tonto? ¿Cómo puedo ser tan tonta? Digo, lo pienso, ¿no? Que no hago el bien que deseo y que termino haciendo el mal que aborrezco. Y me elevo de las criaturas al Creador al leer y al comprender que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Si yo conozco y amo es porque alguien que es Dios, que es conocimiento y amor, me ha creado. Ahora, la pregunta que viene ahora no está en el catecismo, así que no busquen ahí. Ustedes, cada uno de ustedes, los que se van a confirmar, atención, ¿se conocen a sí mismos plenamente, totalmente, todopoderosamente, infinitamente? ¿Sí o no? No.
Necesito de los demás. Que me bajen el copete y que me digan, ¿quién te crees que sos? Afloja, como para... Pero a veces al revés, soy un desastre, soy una porquería, soy tanto, no voy a decir malas palabras acaso. Y necesito del amigo, la amiga, los que me quieren verdaderamente, que me dicen, no sos así, te equivocaste en esto, sí, estuviste mal, pero vos no sos mala. Entonces me ayudan a conocerme, por eso una familia me ayuda a conocerme. Son los que más me quieren, me soportan todo el día, pero me dicen, pará o dale. Ahora nosotros como no nos conocemos totalmente, no nos amamos totalmente bien. Me creo más grande de lo que soy y al día siguiente me creo una porquería. Soy un desastre, como dije recién. Ahora, Dios que conoce y ama, ¿se conoce a sí mismo totalmente? ¿Sí o no? Dios. Sí. Infinito, eterno, verdadero, todopoderoso, omnipotente, etc., se conoce a sí mismo totalmente, omnipotentemente, todopoderosamente, sumamente, tan perfectamente que esa idea que tiene de sí mismo coincide plenamente con él, en todo, sobre todo en una dignidad que es la más grande que tenemos. Respetame, por favor, que yo soy una persona, digo. Yo tengo una dignidad de persona, así que por favor no me trates como un perro. A veces tratamos al perro mejor que a la persona, eso es verdad, pero por favor, significa que la fuente de mi dignidad es que soy persona. Entonces, esa idea que Dios tiene de sí mismo coincide plenamente, eternamente, todopoderosamente, omnipotentemente consigo, pero a su vez lo pensado no es lo mismo que el que piensa. Ese es el verbo, la palabra, que se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo, que es tan Dios como el Padre. ¿Son dos dioses? No. Un solo Dios. Y ama tanto el Padre al Hijo y el Hijo al Padre, se aman tan plenamente, todopoderosamente, omnipotentemente, sumamente, que ese amor del uno por el otro tiene las mismas características del uno y el otro, y es persona, el Espíritu Santo. Acá le voy a decir una frase que no es un insulto, pero uno se queda así y el criollo dice, chupate esa mandarina, porque es así. Y ese espíritu de amor entre el Padre y el Hijo es el que viene a habitar en ustedes. De ahí que Pablo diga, ustedes, los que reciben el Espíritu Santo, son templo del Dios vivo. Pedro dirá, ustedes son piedras vivas del templo edificado por Dios. Si no, no diría, y decía que termino, Jesús en la última cena, en el texto que leyó Padre Leandro, si alguno me ama, mi Padre y yo iremos a Él y habitaremos en Él. ¿Qué va a entrar con cemento, cal? No, porque Dios, que es espíritu y verdad, no puede, miren lo que digo, no puede habitar en vos sino en el Espíritu Santo, que es lo más amoroso, bueno, verdadero, bello, omnipotente, todopoderoso, fruto del amor entre el Padre y el Hijo. Eso es lo que reciben hoy, no ese. Esto nos desborda y ojalá que mañana cuando digan, che, ¿te confirmaste y qué tal? No sabés. ¿Cómo no sabés? ¿No sabés lo que recibiste? No sabés. Pero no porque no tengo ni idea, sino porque me siento desbordado, porque la misma causa de la belleza, la bondad y la verdad habita en mí gracias al Espíritu que me ha sido dado. Amén.